Romanos capítulo 3, versículo 23, es un pasaje que nosotros hemos escudriñado, que hemos analizado y nos ayuda para entender un poco sobre este tema. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos hemos pecado, sin excepción. La palabra todos significa eso, sin excepción. Todos hemos pecado, por tal razón todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que nadie nacido de mujer está exento de esta sentencia que la palabra del Señor nos está dando. Pero hay una preocupación muy seria que nosotros los cristianos debemos tener, algo a lo que nosotros debemos prestar mucha atención, que en el mismo nacimiento del cristianismo, en el mismo nacimiento de la iglesia, por el mismo Señor, ya Él nos está dando alertas acerca de determinados aspectos y acerca de determinadas experiencias que la iglesia comenzaría a experimentar en el momento en el que Él está dando las enseñanzas a sus discípulos. Y vamos ahí al libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay algunos versículos que están poniendo de manifiesto esta idea esencial que el Señor nos está presentando. Dice el versículo, capítulo 6, versículo 60, para recordar, ya lo habíamos leído. Capítulo 6 de Juan, versículo 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viere salido del hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, que este pasaje es muy importante que nosotros lo tengamos en este análisis presente en nuestra mente. Señor, gracias por este día y esta preciosa mañana. Bendice, Señor, todo cuanto hacemos para ti, y también que tu palabra pueda surtir un efecto poderoso en nuestro interior. Podamos definir bien nuestra condición espiritual y podamos, Señor, verdaderamente disfrutar de todo aquello que tú diseñaste desde los cielos para el beneficio nuestro aquí en la tierra. Oramos dando todas las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, continuando nuestro tema acerca de esta advertencia que el Señor nos está dando en esta conversación que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Él habló acerca de comer su carne, Él habló acerca de tomar su sangre, de comer su carne, y esto fue algo muy difícil que aquellos primeros discípulos podían entender. Es como nosotros, el Señor estará insinuando el canibalismo. Entonces comenzaron ellos a hacer sus propias interpretaciones, y la palabra del Señor, simplemente el Señor Jesucristo lo que estaba hablando acerca del mensaje del nuevo pacto. El nuevo pacto tenía que ver con el que su cuerpo en una cruz iba a ser lacerado a través de aquellos clavos, aquella lanza, y dice que toda la sangre de Jesús salió de su cuerpo. Ahí se estableció el nuevo pacto. Esta palabra no podemos olvidarla. El nuevo pacto significa también que es una nueva oportunidad que Dios le estaba dando a el pueblo de Israel. Estamos hoy en una situación tensa en el mundo por la guerra que hay entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. El domingo pasado estuvimos haciendo una pequeña observación en el Salmo 122, dice: oremos por la paz de Jerusalén. Y nosotros estamos muy de acuerdo con esa ordenanza del Señor,
debemos pedir por la paz de Jerusalén. Siempre le digo a ustedes y con las personas que hablamos que es correcto orar por la paz de Jerusalén, pero no nos olvidemos que debemos orar por la salvación de Israel. Es decir, que todo el programa desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor da a Eva aquella palabra, aquella promesa, dice que la serpiente la heriría a ella en el calcañar y la simiente de la mujer heriría a Satanás en la cabeza. Se está refiriendo que desde aquel momento ya la expectativa en Adán, en Eva, en sus hijos y en las generaciones que vinieron después en la línea de la fe, que es la línea patriarcal, porque la línea que se separó, que es la línea representativa de Caín, que fue el primer rebelde de los hijos de Adán, fue el que se alejó del camino de la fe. Caín sabía que Dios existía, él venía al culto, él venía y traía las ofrendas, igualmente que Abel. Sin embargo, Dios miró la ofrenda de Abel, miró a Abel, ¿te acuerdas que hablamos sobre eso? Miró a Abel, detalle importante, miró a Abel y después miró su ofrenda y le agradó la ofrenda a Dios. No tanto, aunque tiene su simbolismo y es muy importante, pero lo primero que hizo Dios fue mirar a Abel y después miró su ofrenda. Y cuando miró a Caín y después miró su ofrenda, no le agradó. Es decir, que la ofrenda que fue traída, el valor que tenía delante de Dios no era en sí la ofrenda, el valor que tendría ella, sino el corazón con que estaba siendo ofrecida. Entonces, es interesante mirar que toda la descendencia de Caín, o sea que Caín llegó a ser el representante original del sistema secularista primero y pagano después. El secularista no niega a Dios, pero el secularista o ignora a Dios o confronta a Dios. Entonces, ese pensamiento que ha estado impregnado en la mentalidad del hombre pecador, por eso decimos que Pablo nos anuncia, todos pecaron. Quiere decir que cuando dice que todos pecaron, que todos pecamos, tenemos intrínsecamente en nuestra personalidad la tendencia que, aunque creemos en Dios, tenemos la tendencia a confrontar a Dios cuando hay elementos dentro del mensaje que Dios nos da que no estamos de acuerdo. O sea, sabemos cuando una persona es cristiana de verdad o no, cuando las cosas en la Biblia te tocan y tú dices, no quisiera que eso esté en la Biblia, pero si lo dice el Señor, yo debo sujetarme a lo que esa palabra dice. No importa los compromisos eclesiásticos, no importa los cargos dentro de la iglesia que se puedan tener, yo tengo que tener la convicción de que la palabra de Dios es la que debe ser el fundamento para que mi fe tenga sentido y para que yo pueda disfrutar realmente la vida que Jesucristo vino a darme. Se nos puede ir algún amén ahí, ¿verdad? Amén. O sea, que nosotros podamos tener la convicción que es la Biblia, es la regla, es la vara que mide no solo nuestra capacidad reflexiva, sino nuestra capacidad también afectiva. Nos sentimos emocionados cuando Dios nos da una palabra que llega a nuestro corazón. Pero no podemos nosotros obviar, no podemos olvidar aquella palabra que nos dice, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto incorrecto, debes sujetarte, no por el predicador que dice la palabra, de que habla de la palabra, sino debemos estar ceñidos nuestros lomos en la palabra de Dios. Entonces, el concepto patriarcal es el concepto que nosotros sustentamos en un mundo hoy tan viciado por la maldad. Se ha ido en contra del patriarcado. Ustedes oyen por ahí cada rato que dicen, esto la culpa la tiene el patriarcado. O sea que el patriarcado es con quienes están ellos ahora lanzando este mundo globalista, este mundo que está llenándose de todas estas corrientes diabólicas, porque son espíritus del maligno que están diseminándose en el mundo para confundir no a los que están perdidos solamente, ya esos están embarcados, como decimos, sino los que están aún dentro de las congregaciones, porque acuérdense bien que siempre lo decimos, la congregación no es la iglesia está dentro de la congregación. O sea que el elemento fundamental, que es el que vamos a hablar en esta mañana, es el aspecto que tiene que ver con el nuevo nacimiento. No hay vida espiritual si no hay nuevo nacimiento, es lo que expresa la palabra de Dios. El nuevo nacimiento
es la experiencia que se tiene a partir de un encuentro con Dios. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? El joven rico tenía cuántas posiciones, tenía tanto dinero, tenía tantas conexiones, y el Señor Jesucristo algunas veces no tenía ni donde dormir. Es decir, que el Señor Jesucristo estaba dentro de los pobres, viviendo entre los pobres. Pero él dice, cuando miró al joven, me llama la atención ese pasaje, dice, y lo amó a él. Eso, que no tuvo un interés por las cosas materiales que él tenía, sino el amor de Cristo fue a él, a su alma, a su personalidad, a su corazón. Y dice que el joven, cuando el Señor le habló la palabra, y la palabra lo confrontó, él prefirió seguir disfrutando de las cosas, dice, y el joven se fue triste, ¿verdad? Y él desechó a Cristo, desechó aquella oportunidad que Dios le dio para insertarse dentro de la familia, como hablábamos los domingos anteriores, a la familia de la fe, la familia mejor que hay en el mundo, que es la familia cristiana. Entonces, la otra experiencia es con Nicodemo. ¿Recuerdan Nicodemo, verdad? Dice que el Señor, cuando habló con Nicodemo, Nicodemo le dijo, bueno, si tú quieres ver el reino, usted sabe que la visión es uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano. Es decir, que la realidad objetiva, empírica, en la que nosotros vivimos y disfrutamos de este mundo, la visión es una de las más importantes. Está hablando de algo que tú puedes ver, que tú puedes palpar, que es objetivo, que es tangible. Dice, si tú quieres ver el reino, te es necesario que nacer de nuevo. O sea que el nuevo nacimiento está condicionado para ver, para disfrutar, para tener la experiencia de gozarse en el Señor. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos como base. ¿Por qué? Esto lo que estamos hablando es que es como una introducción para lo que realmente estamos hablando. Es decir, que cuando vienen personas nuevas a la iglesia, hay que predicar el evangelio que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero las personas no pueden llegar de la calle a buscar Espíritu Santo sin antes no han sido lavados sus pecados. Pero tiene que ser lavados los pecados por la fe en Jesucristo. Y para que tú quieras que tus pecados sean lavados, tú tienes primero que arrepentirte. O sea, que yo me arrepiento de mis pecados, siento vergüenza por mi maldad, siento dolor en mi alma porque cuando la palabra confronta tu mente y nuestra capacidad reflexiva nos dice, fallaste aquí y tú sientes esa necesidad de arreglar ese problema. Entonces tú le dices, no, yo realmente estoy arrepentido. Después vamos a ver el pasaje que resuelve este problema. Ellos recibieron de parte del Señor, ¿verdad? Esa reflexión, ¿verdad? Y esa persona, ¿qué es lo que hace esa persona? Bueno, yo me arrepiento y entonces ocurre lo más maravilloso que hay. ¿Qué cosa es? El lavamiento de nuestros pecados. Entonces, cuando el Espíritu Santo lava nuestro cuerpo por la sangre de Jesucristo, esa alma está como limpia. Muy importante, hermano, entender esto. Acuérdense que estamos empezando una iglesia, estamos comenzando este ministerio aquí. Queremos que las personas que vengan y nosotros que estamos aquí convencidos de esta realidad, para que tengamos la real y ciertísima seguridad de que somos hijos de Dios, amén, de que somos de la familia de Dios, amén, porque ha operado ese milagro en nuestras vidas. Él no mira lo que tenemos, Él mira lo que somos. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. O sea que Dios no viene, cuando Él venga a buscar su iglesia, Él no viene a buscar lo que la gente tiene, Él viene a buscar lo que es la gente. Y la persona que el Espíritu Santo vino y limpió ese corazón, entonces en ese corazón limpio es que habita ¿quién? El Espíritu Santo. En eso debemos enfocarnos, porque esa es la esencia misma de lo que es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que han venido a Cristo, se han arrepentido, nos dio vergüenza el pecado. No solo el pasado, nos da vergüenza el pecado que cometemos hoy. Nos adelantamos al sufrimiento hasta el que vamos a cometer quizá mañana. Que por la fe creemos que no. Por eso el capítulo 11 que leyó la hermana Greta es un pasaje que después en la casa debemos volverlo a leer, porque tiene tantas cosas bellas ahí que podemos disfrutar de ese pasaje. Y yo les digo por la mañana, cuando
leen el Antiguo Testamento. El Señor le decía a los israelitas, lean la Biblia en la mañana, en la mediodía, en la tarde. No nos podemos aburrir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sustento del alma de un hijo de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra, entonces usted enciende YouTube y va a oír a una cantidad de gente ignorante usando la Biblia, usando la palabra de Dios y usando los acontecimientos, inclusive usando tu dolor para manipularte y para alejarte de la cruz. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que oímos, porque la prioridad grande debe estar ¿dónde? Sécase la hierba, marchítase la flor, dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, lo que el Señor ha dicho, no hay circunstancia que lo vire atrás. Aun cuando hay cosas que sucedan que no son de nuestro agrado, o que no las entendemos, porque a veces que no solo es que es nuestro agrado, hay cosas que están sucediendo que no las entendemos y que algunas veces parece que va contra la Escritura. Comenzamos a hacer cierta reflexión, cierto análisis que nos va alejando de la esencia misma de lo que significa esa palabra. Entonces ahí debemos estar entonces en oración, porque si hemos nacido de nuevo, la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios es tan bueno como Dios, y entonces Él nos va a dar la bendición de poder comenzar a entender lo que está pasando con mi vida, lo que está pasando con mi familia, lo que está pasando con el mundo en el que yo estoy viviendo. Pero eso es algo que Dios te regala a ti. Yo no tengo que ser aquí un superdotado para decirle a ustedes qué es lo que Dios va a hacer o no va a hacer. Si usted es un hijo de Dios, usted conoce a Dios, y usted tiene el Espíritu Santo de Dios, y Dios le va a ir mostrando la verdad. Hay algo que el Señor dijo en una oportunidad que a mí me mantiene animado a hacer lo que estoy haciendo hoy. Dijo Jesucristo una vez: el que ama la verdad vendrá a mí. Si nosotros amamos la verdad, el que ama la verdad viene a la verdad, conoce la verdad. Y nosotros en esta mañana amamos la verdad. Amén. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. En Él está todo. Siempre hemos enseñado, más importante que lo que Cristo dijo, más importante que lo que Cristo hizo, ¿quién es? Jesucristo mismo. Entonces la teología, por eso muchas veces la teología enreda un poco la mente de la persona, que no todos tenemos la capacidad para entender términos teológicos que muchas veces tienen que ver más con filosofía, y entonces el espíritu queda poco alimentado. Pero la palabra del Señor, así como Él la dio, la podemos entender. Ella va a crear en nuestro interior una satisfacción y un disfrute que podemos entender. Entonces lo que le dijo el Señor a Nicodemo: vas a ver, tú vas a ver, aunque el mundo se está desbaratando, aunque las circunstancias a tu alrededor, aunque perdí el trabajo, estoy enfermo, estoy solo, estoy abandonado, tú nunca. Yo en momentos muy críticos de mi vida, cuando yo me he sentido así, ¿alguno de ustedes no se ha sentido así? Más de lo debido. Yo digo, yo tengo que decir, pero me quedas tú, Señor. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Me quedas tú, Señor. No entiendo. Y yo no quisiera reaccionar ante esas circunstancias hostiles. Pero cuando tú estás en el Señor, es como tú oyes un silbido apacible, una palabra, un susurro tan bello para el alma, que te dice: oye, yo estoy aquí contigo, yo soy el que mando, aquí está tranquilo. Y entonces uno tiene lo que dijo Cristo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo da. Y la paz de Él es exclusiva. ¿Y exclusiva para quién? Para los que han nacido nuevos. Llévense en esto a su casa. Toda bendición del cielo son para los nacidos de nuevo. Por eso el domingo pasado, creo que fue el anterior, cuando Fran David dijo: yo entregué mi corazón a Cristo y yo he nacido de nuevo. Por eso alguna vez lo voy a repetir, porque que un niño diga eso para mí es una bendición que estremece mi corazón, que estremece mi alma. Porque ahí nació un hijo de Dios. Amén. Y cuando nace un hijo de Dios en su reino, Él tiene para Él todo lo que quiere. Es el Espíritu mandando, ordenando y haciendo lo que Él quiere. Pero todo va acorde a qué? No al potencial mío como humano, no a mis capacidades, no. Todo eso está muy bien, pero si yo voy primero por el nuevo nacimiento. Si yo nací de nuevo,
todo lo que Dios me dio como ser humano, Él lo va a potencializar y Él lo va a hacer una bendición para mi vida y para todo el que está a mi lado. Pero tengo que ir yo, ¿tú sabes cómo? Por la palabra. Pues sécase la hierba, marchítase la flor. Dice el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. ¿Y qué más dice? ¿A dónde alumbra una lámpara? A veces que no lo pensamos, pero mira qué lindo. Una lámpara, ¿qué cosa es? Vamos a ver, discúlpame el apetito, ¿ok? Ya esto tengo una vela adentro, ¿no? Es una lámpara. ¿Hasta dónde te alumbra la lámpara? Hasta ahí, hasta 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6 metros, si es muy buena. La de hoy alumbra un poquito más. Pero dice, y lumbrera a tu camino. La lumbrera tiene que ver con el sol o con la luna. El sol que alumbra como ahora. Ahora vemos hasta dónde nuestros ojos alcanzan a mirar. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alumbra en lo cotidiano, en nuestras relaciones personales, pero también la palabra de Dios nos ayuda a entender más allá de lo que los demás no pueden ver. Porque es la palabra, ¿a quién alumbra la palabra? A la gente del mundo, a los analistas, entran los noticieros, todo es... Y todo el mundo dando su opinión, todo el mundo dando su criterio, que si Israel, que si la profecía, que si... Hermano, Israel hoy tiene guerras y tendrá guerras. Y tendrá muchas guerras más. Y usted sabe cuándo a Israel se le acabarán las guerras. Cuando se reconcilien con Dios. Cuando se reconcilien con su Mesías. Si usted quiere saber si eso es verdad o no, le hace Romanos capítulo 11, que habla acerca de la promesa de la conversión de Israel. Oramos por la paz de Israel y no la tendrá hasta que no venga a Cristo, que es el que da la paz. Yo soy la paz del mundo. Y mi paz, ¿a quién se lo dijo Cristo? A los discípulos. ¿Y quiénes eran ellos? Judíos. La primera iglesia, ¿cuál fue? La judía. Ese es el Israel espiritual. Y Cristo quería establecer bien clara la doctrina para que en el futuro la iglesia pudiera prevalecer frente a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos mesías. Es verdad que existen en el mundo desde los tiempos mismos de Cristo, o sea que no es un fenómeno nuevo. Eso existe desde que la palabra de Dios fue dada. Por eso, aquí mientras ustedes vengan y mientras tenga yo la oportunidad que el Señor me da, trataré de enseñar la palabra, está lo más apegado a lo que Cristo, lo que salió de la boca de Cristo. Porque tenemos el privilegio de escuchar lo que dijo Cristo. Tenemos el privilegio de comprobar lo que Cristo hizo. Porque aquí hemos tenido hermanos que han sido sanos de enfermedades serias. Y escuchamos testimonios de hermanos que han sido... ¿Es verdad o no? Podemos decir amén, amén, ¿verdad? Amén. Pero tenemos sobre todo la persona de Cristo en nuestro corazón a través de la obra redentora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una palabrita, una preguntita tramposa ahora. ¿Por qué sabemos que Cristo está en nuestro corazón? Nacimos de nuevo. No vamos a murmurar, vamos a hablar claro. No. Estamos seguros de que Cristo mora en nuestro corazón porque Él lavó nuestro pecado, porque nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento y si no hay morada del Espíritu Santo en nuestro corazón, no eres cristiano. Para decirlo más claro. Entonces, si en las iglesias hoy no se predica esto, hay muchas congregaciones y poca iglesia. Y si no hay iglesia, no se manifiesta el poder del Espíritu Santo para que otros sean llevados al altar y sean llevados a la cruz y puedan ellos también ser renovados a través del arrepentimiento y el perdón de pecados. Ustedes están comprendiendo la idea, hermano, ¿verdad? Necesitamos tener muy claro esto y es lo que la palabra del Señor nos está hablando. Esta es una verdad crucial. Solo la acción de Cristo sobre nuestra alma nos devuelve la vida. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos estamos muertos. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que desde el mismo momento en que fue fecundada nuestra mamá, desde el momento en que las primeras células comenzaron a dividirse y comenzó a formarse la vida, ya había pecado. Porque el pecado original dañó la estructura genética, el genoma humano fue dañado.
no hay un ser humano que no nazca en pecado, por cuanto todos pecaron. ¿Quién es el único que no pecó? El que tuvo mamá humana y tuvo un papá celestial. Jesús. ¿Podemos decir amén? Amén. Podemos decir que Él es Dios. En la sangre de Cristo estaba la sangre divina. Bueno, ese es otro tema que no queremos caer en la tentación de hablarlo. Pero sí, hermano, Jesucristo no vino para que fuésemos morales o religiosos, porque los judíos, escuchemos bien, los judíos, sí, el pueblo de Dios, pero ellos lo que tenían eran códigos morales, códigos religiosos, pero su corazón, ¿cómo estaba? Muy lejos de Dios. Porque si los judíos hubieran sido hijos de Dios, Cristo no hubiera tenido que venir. Porque la ley, la religión y la moralidad hubiera sido suficiente para las exigencias de la justicia divina. Pero como no era bueno, pero no era suficiente, entonces era necesario que viniera el Mesías para arreglar el problema. O sea que la moralidad, el problema de la moralidad está haciendo mucho daño en muchas iglesias. Y entonces se comienza a perseguir a la gente, que si tú tienes esta manera de vestir, que si tú tienes esta forma de pensar, comienzan a estrangularle la vida a la persona, que llega el momento que dice, ahí yo no vuelvo más, yo no busco, eso me asfixia. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, lo que tiene que ver es con una manera equivocada de presentar la palabra de Dios. Entonces el tema fundamental es ese. Dice Jesucristo que él no vino para traer moralidad, porque una persona nacida de nuevo ya nace con la moralidad. Pero no puedes tener moralidad si no has nacido de nuevo. Estamos entendiendo la idea, ¿verdad? Es importante tener esto en nuestra mente. Dice que Jesucristo vino y dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Vamos a decirlo todo bien. Para que tengan vida. ¿Cuántos tenemos vida en esta mañana? Amén. Tengo vida. Porque yo vine a Cristo, que es la vida. Y yo me arrepentí de mis pecados. Aparte de eso, el Señor nos va dando conciencia de los otros pecados que tenemos que arreglar. Lo que pasa es que cuando el Señor comienza a confrontarnos, ¿qué hacemos nosotros? Ay, Señor, esto sí yo lo voy a dejar, pero esto me cuesta trabajo. Ay, sí, ya ahí comienza el espíritu de ¿quién? El espíritu del anticristo. Porque si no nos sujetamos a Cristo, nos tenemos que sujetar a otro con el Cristo. Nosotros creemos que somos suficientes, fuertes para enfrentar a Satanás sin Cristo. Es un engaño del diablo. Nunca podremos soportar una tentación y nunca podremos soportar una embestida de Satanás si no es Cristo quien pelea por nosotros. ¿Es cierto o no? Para eso hay que nacer de nuevo y dejar que las batallas las libre Dios, dejándola a Él morar en nuestro corazón y que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra. Entonces, Jesucristo no vino para que seamos religiosos, sino para que tengamos vida. Esta condición de vida fue la que Adán perdió, como dijimos ahorita. Y que nadie puede devolverle para restaurarlo. El único que puede restaurar al hombre y sacarlo de su muerte espiritual se llama Jesús el Cristo. Nadie más, ni religión, ni la Torá. Todo el mundo está enfrascado hoy en insistir que Israel es el pueblo de Dios. Israel perdió su estatus de pueblo de Dios. Y quizás algunos de ustedes, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, hermano. Usted lo que vamos a seguir estudiando. Usted tiene que mirar detenidamente la escritura para que usted vea lo que diga, lo que dice. Cristo en la cruz del Calvario estableció el nuevo pacto. Y cuando usted no se sujeta al nuevo pacto, usted queda relegado. Porque al pacto nuevo entra quien entra por las condiciones que ese nuevo pacto establece. Y el nuevo pacto, ¿a dónde está? En la sangre y en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando dice ahí la palabra que él dijo, coman mi carne, tomen mi sangre, no está hablando de lo literalmente. Está diciendo, todo lo que representa mi carne es molida, partida, cuando nosotros lo leemos y tomamos la Santa Cena, en la Santa Convocación. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es molido. Esta es mi sangre que fue derramada. ¿Para qué? Para que tú pudieras ser hijo de Dios. El que hace eso es el que está entrando a un nuevo pacto.
No quiere decir que Dios desechó a Israel. Pero el estatus místico que se le da a Israel hoy, que ustedes saben, hemos visto cómo las redes sociales se inundan de tantos conceptos, de tantos criterios. Nosotros tenemos que observar la nación de Israel, la forma tan depravada que viven allí. Tenemos que orar porque sean salvos. Porque la única opción que le queda a esa nación es volverse al Mesías que ellos crucificaron. Igualmente que todos nosotros en el mundo. Porque Jesucristo, dice Efesios, que de los dos pueblos hizo uno. ¿Recuerdan el tema que dimos sobre la verdadera familia, la mejor familia? Él hizo de las dos naciones, judíos y gentiles. Él hizo de esas dos naciones un pueblo. ¿Cómo le llama él a ese pueblo? Iglesia. Es decir que no, cuando Pablo dice no desechó Dios a Israel, quiere decir que de los de Israel que aceptan el nuevo pacto, que de ellos los que se convierten siguen siendo pueblo de Dios. ¿Ves que no hay contradicción? O sea que no estamos diciendo nada que sea antisemita. Porque si decimos eso y nos dicen antisemitas, más antisemita que Dios no existe nadie. Porque ¿cómo Dios le va a permitir al rey que haya vivido todo lo que ha vivido desde su existencia hasta aquí? Palos y palos y palos durante toda la existencia de esa nación. Entonces, ¿quién ha permitido eso? Ha sido Dios. Entonces, quien más disciplina ha impuesto a Israel ha sido Dios. Pero no por ser judíos, sino por ellos ser un pueblo rebelde. ¿Cómo los calificó Cristo cuando Él vino aquí? El Señor que estableció, le dijo, vengan a mí. ¿Qué palabras de Cristo cuando Él dijo, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados? ¿Quién se lo dijo Cristo? A los judíos. Vengan a mí. Cristo dijo, ven, oh Jerusalén, Jerusalén, aquella última semana de Cristo. Usted se imagina a Cristo caminando a Jerusalén y Él vio lo que iba a pasar 30 años después. Porque después de la muerte de Cristo en el año 33, en el año 70, quiere decir que no fueron ni 30 años cuando la destrucción de Jerusalén. Le dijo, ¿cuántas veces os quise juntaros? Y no es que son las 10 tribus perdidas no, Él quiso juntarlo. ¿Cuántas veces Él quiso juntar al pueblo? Y no quisiste. Dice, lloró sobre la ciudad. El que ama llora muchas veces. Y Él lloró sobre la ciudad porque Él vio la destrucción y perdieron su identidad nacional. ¿Y por qué fue? ¿Por ser judíos? No, porque rechazaron al Mesías. Esa es la verdad que está en la Biblia. Y la verdad histórica registrada, que la podemos analizar. Entonces el evangelio, entonces el potencial que hay en nosotros y lo que Dios va a hacer no lo va a impedir Satanás, el infierno, los demonios y ni los que dicen que son cristianos que no lo son. Lo que Dios va a hacer es glorioso, es maravilloso. No estamos presentando un mensaje pesimista, porque yo creo en la obra genuina de Dios. Y yo no puedo inventar un avivamiento. Yo no puedo hacer que las masas vengan a Cristo. Pero Dios sí. Y yo creo que Él lo hará. Y como que Él lo hará, yo quiero ser parte del grupo que Él usará para que eso sea una verdad. Y yo quiero que ustedes también lo capten. Le dice, Señor, de la manera en la que tú quieres que sea, yo quiero ser. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Ayúdanos, Señor, a esta realidad. Lamento que no pueda adelantar en el estudio más. Pero el nuevo nacimiento es el retorno a la espiritualidad. El nuevo nacimiento es el retorno a la espiritualidad. Si no hay nuevo nacimiento, es otro espíritu el que está. ¿Comprendemos la idea? Personas que pueden tener 60 años en la iglesia, perdido. Y usted ve toda esa cantidad de disparates y de cosas que se dicen que no tienen nada que ver con la verdad. Pero la gente se queda así. Tienen oídos para oír. Yo por eso amo la Biblia, porque es que cada palabra tiene sentido, tiene significado y ubicada en el momento y en las circunstancias, pero en el momento adecuado ella surte un efecto esclarecedor. Sí. Se te enciende el bombillo. Nosotros los cubanos estamos acostumbrados a los apagones, que a veces que Cuba parece más un arbolito de Navidad, porque se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Pero nosotros tenemos una lámpara que nunca se apaga. Amén. Y tenemos una lumbrera que nos mantiene la vista clara para ver.
Y lo que yo no entiendo ahora, sé que en la misericordia de Dios me lo hará entender. Porque yo amo la verdad. Y lo que tiene que ver con la verdad llegará a mí porque yo la amo. Y ahí Dios mueve lo que tiene que mover. Y Dios hace lo que tiene que hacer para que ese beneficio espiritual tú no lo pierdas. Así debemos vivir la palabra de nuestro Dios. Hablamos arrepentimiento, lavamiento y morada del Espíritu Santo. Si esto no se predica, si esto no se enseña, son falsas iglesias. O como dice la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 vírgenes nacidas de nuevo. Pero hay 5 vírgenes que tenían todo lo que tiene que ver con la moral, todo lo que tiene que ver con la religiosidad, pero no tenían el espíritu suficiente. ¿Y qué pasó con ellas? Ese es otro problema que después vamos a adelantar. Ustedes van a escuchar aquí cosas que no se, se enseñan muy común. Pero yo les garantizo en el nombre del Señor que lo que yo les enseño aquí va acorde con lo que dice la Biblia. Y le doy gracias al Señor porque tengo 40 años estudiando la Escritura y he visto en el análisis no solo de la Escritura, sino de los eventos que desde que aprendí esta enseñanza hasta hoy ha sido milimétrico. La gente está preocupada que si la iglesia va a pasar la gran tribulación, de que si la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Mira lo que dice la Biblia. Las 10 vírgenes. Dice que cuando vino el Señor, ¿qué pasó? Las que estaban preparadas entraron ¿a dónde? A la boda. Y las que se quedaron. Porque hay gente que dice, no, las que se quedaron, después viene el otro, pero no, de las que se quedaron no dice más nada. Usted lo que tiene que hacer es leer nada más. Las que se quedaron, se quedaron. Por eso usted y yo debemos escuchar el mensaje del Señor. Prepárate para la venida y para el encuentro con tu Dios. El Señor va a venir. Que usted ve esa luz no es nada con la luz del Señor. Es la luz que el cosmos se queda oscuro en comparación con la gloria de Dios. ¿Usted cree que Cristo viene otra vez a sentarse en una butaca de palo? Cuando el Señor venga, se abre la bóveda celeste y su energía y su luz infinita es la que verán aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que han nacido de nuevo solamente, porque va a ser tan grande que todo, dice la Escritura, que los elementos arderán y se fundirán. El mundo no ha visto nunca lo que va, el mundo no sabe lo que va a pasar. Día terrible de Jehová, dice, terrible para quién, para los que no han nacido de nuevo, pero para ti y para mí que hemos aquí de una manera sencilla nos hemos amarrado, nos hemos agarrado de la gracia de Dios, hemos nacido de nuevo. Se puede caer el mundo, dice, caerán los montes, se derretirán las montañas, o sea, pasará lo que sea, pero nosotros estamos agarrados ¿en quién? En aquel que nos hizo nacer de nuevo, en aquel que nos hizo. Y eso es un tema que tiene que ver con escatología, pero les estamos haciendo un poquito de análisis para ir entendiendo la razón por la cual es tan importante la doctrina del nuevo nacimiento. Porque eso nos prepara para estar seguros en Cristo. Y cuando le vayamos a predicar a una persona, si el pecado hay que confrontarlo. Sí. Si nosotros no queremos arreglar el problema del pecado, nosotros mismos nos estamos autoeliminando. Nosotros tenemos que arreglar ese pecado, ese problema. Allí en el versículo que ya hemos mencionado, y vamos a ir terminando, dice, versículo 63 del capítulo 6 de Juan, el Espíritu es el que da vida. Esta es la importancia tremenda de las palabras del Señor. Si el Espíritu no entra en el corazón, entonces ¿qué cosa es? Imposible la vida. Vamos a usar nuestra capacidad racional para entenderlo. Esas son las palabras de Cristo, no mías. Es Cristo quien lo está diciendo, lo estamos entendiendo. Vamos a ir a pasito más lento, que aunque nos entendamos un poco más, pero que podamos ir al paso en el que lo entendamos. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando dice que el Espíritu es el que da vida, estamos entendiendo que si el Señor no entra en nuestro corazón, no hay vida. Puedo dar el mejor diezmo del mundo, puedo dar la mejor ofrenda del mundo, puedo caminar montañas, atravesar ríos, puedo fajarme con quien sea, pero si el Espíritu
no ha entrado en mi corazón y no ha lavado mi corazón, y yo no me he arrepentido de mi pecado, nada de eso. Porque los impíos caminan millas, millones. Mire cuando Fidel decía en Cuba, vamos a y cuánta gente no se reunían allí, les daban fatiga porque estaban allí. Y cuántas causas humanas se logran precisamente por esa capacidad que tiene el hombre de seguir aún lo que está equivocado. Pero nosotros no, nosotros sabemos que todo tiene que ir a través del nuevo nacimiento. Y es sumamente importante entender el peligro de estar buscando experiencias espirituales en un corazón sucio. Yo no voy a permitir o no voy a incentivar un ambiente para buscar el Espíritu. Vamos a buscar el Espíritu aquí. Eso no es lo que dice aquí la palabra de Dios. Si tú creas el ambiente emocionalmente para que la gente se sienta bien, no, el Evangelio no es para que tú te sientas bien. El Evangelio es para que arreglamos nuestro problema con Dios. Porque a veces que lo que nos hace sentir bien son las cosas de pecado. ¿Es verdad o no? Me hace sentir bien, el que le gusta darse unos tragos dice, qué bien me siento, qué alegre me siento cuando me tomo cuatro tragos, el otro que... Y así, la gente se siente bien así, pero no, el Evangelio no, la gente dice, oye, eso es pecado y te va a impedir recibir todo el beneficio del cielo. ¿Es verdad o no? Entonces, no, en la iglesia no es para sentirse bien. Hay una vez una frase de un amigo que me decía, y los hermanos que se sientan chéveres, no, en la iglesia no hay que sentirse chévere. En la iglesia hay que arreglar el problema de uno con Dios. Chévere, nos vamos a sentir cuando estemos en paz con Dios. Porque Él vino a ofrecer la paz. Esa paz que Él vino a ofrecer es la que hace posible que yo pueda estar en paz con Dios. Oye, estar en paz con Dios, eso sí da paz. Eso sí da paz. Porque tú dices, se me fue esto, hice aquello, pero yo tengo este problema arreglado, porque mi fe en lo que hizo Cristo en la cruz es tan suficiente que aún con mis fallos. Porque acuérdense que hay una diferencia entre ser santo. La gente dice, ustedes lo han oído por allá, prometo que lo voy a terminar porque hay bueno, pero vamos a esperar el domingo que viene. Ustedes no han oído ese dicho que dice... hermano, nadie se va a ir de aquí hasta que yo no me acuerde. Pero santo, no. Se me fue así, yo no sé por dónde va, pero quiero buscarlo, el pensamiento. Entonces, hay gente que dice, aquí no hay santo nadie, aquí nadie es perfecto. ¿Ustedes no han oído eso? Muy común dentro de los cristianos. Eso es una cosa del mismo maligno. Aquí no hay perfecto nadie. Eso es como dándote licencia. Sigue haciendo lo que estás haciendo, que de todas maneras este hace el otro hace lo otro. Y lo que tenemos es una inmundicia dentro de las congregaciones. Entonces creamos un culto para que la gente se sienta bien y motivar a la gente para que haga cosas. No. Eso no es lo que dice aquí la palabra de Dios. Sí, todos somos pecadores. Pero Pablo habla claro. Vosotros, los que están en Roma, los santos, las iglesias, a todas las iglesias, los santos en Cristo Jesús. Tú y yo, si estamos en Cristo, somos santos. Ahora, no es que seamos impecables. Impecable solo es Dios. ¿Sí o no? Él es solo impecable. Pero a pesar de que yo no soy impecable, puedo ser santo. Porque santo significa apartado por la gracia. Él nos apartó por su gracia. Él nos redimió con su sangre. Él nos hizo parte de su familia. Y los niños, por muy majaderitos que sean, el amor de sus padres es incuestionable. Y tu amor sigue siendo efectivo sobre ellos. Ahora llegará un punto en que habrá que responder. Pero le damos las gracias al Señor porque ese pensamiento entre nosotros no cabe. Sí, pero aquí dime a alguien que no haga, ¿quién es que puede tirar la primera piedra? Cogen el texto bíblico para eso. Sí, pero Cristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Es la diferencia. Si no hay nadie que pueda coger la piedra y tirarla, porque todos somos pecadores, entonces la solución está en qué? En hacer lo que hizo esa mujer, en venir a dónde? A Cristo que perdona esos pecados. Así que yo me siento con paz cuando siento que mis pecados, Jesucristo en la cruz, los absorbió. Y me hizo, ¿qué cosa? Una nueva criatura. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Somos nueva criatura?
Amén, ¿verdad? He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Eso lo logró Él en la cruz del Calvario. Yo lo creo. Yo lo creo. Así que, hermanos, solo el Espíritu Santo se derrama donde hay santidad. Quizá un día, después que terminemos este tema, vamos a tener un estudio sobre el Espíritu Santo. Lo que quiere decir derramamiento del Espíritu Santo, lo que quiere decir plenitud del Espíritu Santo, lo que quiere decir llenura del Espíritu Santo, que todos esos son términos sencillos y que algunas veces los maestros de la Biblia lo complican. Desgraciadamente hay veces que hay otras cosas detrás, pero como nosotros no somos llamados por jugar a nadie, simplemente a lo que hemos sido llamados es exponer la palabra en el temor reverente que Dios nos dé. Que nosotros podamos buscar al Señor de tal manera que no salgamos de aquí llenos de espíritus inmundos, sino que salgamos de aquí llenos de la palabra de Dios, porque limpió nuestra mente, limpió nuestro corazón por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, es el deseo de nuestro corazón. Y